obviamente es una cuestión de la vida, una continuidad de las parejas, pero en este caso vamos a hablar del matrimonio cuando nos casamos en un país extranjero, en este caso pues españoles que nos casamos con parejas mexicanas o mexicanos y vamos a vivir a este país, ¿no? Si nos casamos en España, por ejemplo, y venimos a vivir aquí, o nos casamos en México, o nos casamos en España con una mexicana. Vamos a estudiar y vamos a analizar todos los pasos. Por eso estamos aquí con esta magnífica luna de miel. Jesús, buenas noches de nuevo, ¿cómo estás? Muy bien, perfectamente. Encantado de estar de nuevo con vosotros. Sí, bueno, pues ahí se irán incorporando algunos de nuestros tertulianos que han estado antes, han tenido que salir un poquito a cenar y algunos compromisos, ahora se incorporarán. Pero de momento, pues aquí estamos el profesor y yo, y vamos a intentar explicar un poco, pues una de las situaciones que suelen darse muy frecuentemente. Fijaros que actualmente en México la mayor parte de la población o los residentes españoles, principalmente de origen que estamos, en un porcentaje muy alto somos residentes en México por vínculo familiar, es decir, porque estamos en pareja, en concubinato o en este caso también en matrimonio con pareja mexicano o mexicana, ¿no? Yo no sé si tú sabías, Jesús, este dato, donde la mayor parte de la comunidad española, vuelvo a insistir, de origen, no descendientes, porque obviamente los descendientes, al ser mexicanos por naturaleza, por nacimiento, pues es más lógico que estén casados obviamente con parejas mexicanas y mexicanos, ¿no? En el caso nuestro, muchos de estos matrimonios se consolidan pues debido precisamente a estas herramientas que son las redes sociales, el internet, donde un día hablábamos que bueno, finalmente hay parejas que se conocen y finalmente pues cuajan, y hay otras que no, pero hay algunas que sí también, y finalmente pues toman la decisión de contraer matrimonio o de vivir en concubinato. En este caso vamos a hablar de lo que es el matrimonio. ¿Sí sabías que hay muchas parejas, Jesús, españolas que viven aquí por vínculo familiar? Pues no, lo ignoraba. Conozco algunas que efectivamente sí que se les da este caso, pero ignoro si esto es algo generalizado, en qué proporción existe, ¿no? Pero es realmente, cuando llegué aquí, no me imaginé que pudiera darse este caso con cierta frecuencia. Sí, de hecho, fíjate que nosotros como Fundación Casa de España en México no tenemos una estadística exacta, ¿no? Siempre hacemos así como sondeos a mano alzada y en muestreos cuando estamos en reuniones o en quedadas, sí, donde pues compartimos y vemos, y bueno, pues resulta que siempre sucede que un porcentaje mayor, fíjate, mayor al 50% está conformado por parejas hispano-mexicanas. Bien, es cierto que también hay parejas de matrimonios españoles que vienen los dos aquí, pero esos ya son los casos normalmente de expatriación, cuando expatrian por una empresa que viene con la familia, o bien pues porque acompaña a esa aventura laboral a la pareja, ¿no? A su marido, a su esposa, ¿no? Pero en el caso de, como te decía Jesús, en las reuniones que hacemos, hemos hecho esa comprobación que una mayoría está con pareja mexicana, es decir, hombre o mujer, ¿no? Entonces es un dato curioso. Cada vez hay más. Claro, esto, como tú sabes, Jesús, de las redes sociales, pues facilita mucho. Antes, el que tú conocieras a una persona de otro país, si no viajabas, si no salías, pues era prácticamente imposible. Imposible. Claro, y ahora, debido a estas tecnologías, pues te permiten conocer en la distancia a personas que en un momento dado empiezas a mantener una relación, aunque sea vía internet. Y llega un momento que se conocen, ¿no? Que viajan a un lado, a otro, o se encuentran en un tercer país, y ahí pues muchas veces surge el amor, ¿no? Sí. Yo creo que Internet y las redes sociales, que frecuentemente se critican, pero muchas veces
la crítica tendría que hacerse de una manera objetiva y destacando los valores positivos que pueden tener las redes sociales e Internet y poniendo también en otro platillo pues los riesgos o los problemas o los aspectos negativos que comportan. Pero evidentemente es un instrumento, yo creo, muy válido para que personas, ya no de un país, sino de un continente, puedan conocer a otra persona de otro continente o de las antípodas con las que muchas veces se pueden compartir valores o se pueden compartir ilusiones y que pueden iniciarse con una amistad a distancia y pueden finalizar pues en un matrimonio o en una relación de concubinato, como tú muy bien has dicho, ¿no? Yo creo, soy positivo en este aspecto y realmente en mi caso, pues yo he matrimoniado, he casado con una mujer brasileña, a la cual conocí sin otro fin que la amistad a la distancia, pero que el tiempo ha determinado que nos teníamos que encontrar y que teníamos que unir nuestras vidas. En mi caso no puedo ser más que favorable a este tipo de uso de las redes sociales. O sea, soy totalmente favorable. Esto no quiere decir que una persona, un hombre, una mujer, español o mexicano, no tenga que ser prudente y utilizarlas pues con prudencia, ¿no? Porque realmente en la red hay de todo. Así es, hay que tener la prudencia y por eso siempre, y de hecho hicimos un programa hace unas semanas hablando precisamente de eso, de las relaciones a través de Internet, de los amores enredados, que es como titulábamos nuestra propuesta. Y sí hay que recordar que muchos casos donde hay gente que se conoce por Internet y bueno, empiezan a mantener una relación virtual, obviamente, y llega un momento en que se conocen y toman la decisión quizá prematura de antes de conocerse físicamente, pues toman la decisión de cruzar el charco de un lado a otro y se vienen o se van para allá y después resulta ser que a lo mejor no es todo como parecía al principio, como se estaba viendo en el tema del Internet. Obviamente tenemos casos que han llegado aquí, españoles o españolas, y que después pues han tenido que regresar prácticamente pues decepcionados principalmente, un poco cabizbajo porque pues conviven a lo mejor con los padres de la pareja o no es lo que parecía, porque sí es cierto, y también lo hablamos el otro día, que el Internet, por mucho que te conozcas, podemos pasar o hacernos pasar por cosas que no somos, ¿no? O sea, podemos ser en un momento dado ricos, pobres, guapos, altos, bajos, todo depende de la mentirilla o de la mentirota que queramos mantener, ¿no? Entonces, en ese aspecto sí que tener mucho cuidado. Siempre recomendamos en estas relaciones, y por la experiencia que tenemos en las ayudas que hacemos en la Fundación Casa de España en México, siempre es un poco mantener pues la cordura y el sentido común, y que pues las personas, antes de tomar una decisión tan comprometida como convivir juntos o casarse o dejar todo y cruzar un 10.000 kilómetros para llegar, pues que realmente se conozcan un poquito antes. Esa es nuestra humilde opinión y es nuestra recomendación. Yo sé que el amor es muchas veces impetuoso y lo que quieres es estar con la persona que estás conociendo a costa de todo, ¿no? Y bueno, pues a veces se cometen esos errores que se pagan con ese malestar o con esa desdicha, ¿no? Pero también es cierto que hay muchos casos que son positivos. De hecho, fíjate, aprovechando, Jesús, sí. hoy queremos saludar muy especialmente a unos nuevos papás, concretamente a Danela, que acaba de ser mamá con su pareja. Ella es mexicana, él es español, y lo más curioso de todas estas cosas es que se conocieron por el grupo de españoles en México, y hemos tenido nuestro primer, que conozcamos y tengamos referencia, hoy acaba de nacer nuestro primer bebé de grupo. Desde aquí, él se llama Ander, ha nacido estupendamente bien, Ander, perdón, he dicho mal el nombre, Ander, y queremos saludar a sus papás y por supuesto a este bebé que ha venido al mundo, y ha venido al mundo pues por estas relaciones internautas que estamos hablando, y que bueno, pues ahí tenemos una personita, un mesiñol
nuevo en este mundo. Y desde aquí le mandamos un besazo muy fuerte a la mamá, que se recupere pronto, al papá también. Bueno, el papá no se tiene que recuperar, bueno, se recuperará un poco a lo mejor del impacto, del susto, ¿no? Recuperar sueño, a lo mejor. Eso sí, el sueño. Y para el bebé, pues un abrazo, un tierno abrazo enorme desde aquí, desde la Radio Fundación Casa de España y desde todos los que componemos este grupo, que la verdad es que conocemos a Daniela y es una chica estupenda. Fíjate que quería dar aquí unos datos, Jesús, en el caso de personas, qué es lo que se requiere para, por ejemplo, un español cuando viene aquí a México, o un español o española, y se quiere casar con una mexicana, y se quiere casar en territorio mexicano. Se requieren de unos documentos para proceder a esa boda civil, ¿no? Entonces voy a decirlos, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que cuando el amor llega y la gente, lo que estamos diciendo, pues quiere convivir, pues mucha gente se plantea en casarse civilmente. Aquí en México, además, cuando eres extranjero, cuando eres español en este caso, tenemos la ventaja de que por matrimonio automáticamente obtienes el permiso de residencia temporal. ¿Por qué? Por este vínculo familiar, es decir, al estar casado con una mexicana o con un mexicano, pues tienes derecho a solicitar ante el Instituto Nacional de Migración tu permiso de residencia para vivir aquí. Pero actualmente ese permiso de residencia no te da derecho a trabajo. Es muy importante, es decir, el proceso que tendría que tener la persona que se casa con mexicano o mexicana es que a la hora de encontrar un trabajo va a tener que hacer el mismo procedimiento como si una persona no estuviera casada, nada más. La única diferencia es que no tiene que hacer una visa consular, es decir, no tendría que ir a un consulado mexicano en el exterior y hacer la visa. Aquí el procedimiento sería directo, pero tendría que tener una empresa, la empresa que lo quiera contratar tiene que hacer una oferta de trabajo ante el Instituto Nacional de Migración. Esa empresa debe estar dada de alta como empresa empleadora, que es todo el proceso como siempre, pero bueno, de entrada le da derecho a residir de forma legal por estar casado con mexicana o mexicano. Para ello, para hacer este matrimonio por lo civil, pues nos van a pedir un formulario de solicitud de matrimonio. Esto es para casarse entre extranjeros y mexicanos, como en este caso españoles. Sí. Ese formulario de solicitud de matrimonio obviamente se entrega en el registro civil. Después, una cosa importante, original y copias de acta de nacimiento de ambos, ¿no? Pero en el caso de los ciudadanos españoles debemos traer esas partidas o esas actas de nacimiento originales apostilladas. Es muy importante, si no, no tienen validez. Si no vienen con la apostilla de la Haya, no tienen validez. Recordar que el sacar una acta de nacimiento en España es muy sencillo. Se va al registro civil donde tú perteneces y ahí te las dan, digamos, sin apostillar, porque dentro del territorio español no necesitan ser apostilladas. Recordar que la apostilla es normalmente para países en el exterior, es decir, cuando vas a otro país es el certificado que demuestra que ese documento es válido ante en este caso el acuerdo que tienen una serie de países con la apostilla de la Haya. Entonces es importantísimo que estén apostilladas. ¿Cómo se puede hacer? Pues si ya estamos aquí en México y no tenemos esa acta de nacimiento, lo que podemos hacer es, lo más fácil es pedírsela a un familiar, pues a nuestros papás, a nuestros hermanos, a nuestros primos, a un amigo que se acerque al registro civil, que pida ese acta y que la mande a apostillar. Normalmente depende del municipio, del registro civil, pero normalmente son gratuitas y a lo mejor el apostillado puede costar 1 euro o 2 euros. También recomendamos que se pida no solo una, ya se pide que se pidan por lo menos 2, que son las máximas que te dan, y deben ir apostilladas. Eso sí es muy importante. No sé si esto también lo sabías tú, Jesús, que deben ser apostillados los documentos. Sí, lo había oído porque algún documento nos lo habían pedido apostillado, pero era complicado porque se tenía que enviar, en este caso era un acta matrimonial, se tenía que enviar, si no recuerdo mal, al Ministerio de Justicia
que tiene que ser un representante del gobierno, y claro, un ministerio representa al gobierno de España, ¿no? Y entonces tenía que regresar apostillado. Pero me acuerdo que lo hice enviar a un notario que lo apostilló, y esta apostilla notarial, que no era de La Haya, esta ha pasado, como si dijéramos. O sea, quiero decir que a veces no es apostilla de La Haya, basta